Hola a todos, esta es la presentación de mi ensayo para el seminario. Mi tema es la perseverancia a través de los sufrimientos, según las cartas paulinas o desde las cartas paulinas. Y quiero decir a manera de introducción de que este es un tema muy frecuente en las cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, es un tema que no se predica mucho, pero que es esencial en la vida cristiana. Y quiero abordar este tema desde dos puntos. El primer punto es ver el sufrimiento en sí y la vida del apóstol Pablo. Y el segundo, ver las exhortaciones que él hace a aquellos cristianos que están pasando por sufrimiento para que perseveren en su fe. Ahora, el primer punto es el sufrimiento del apóstol. Y quiero decir que en este punto que hay personas que enfatizan mucho la soberanía divina, al cabo que le echan la culpa a Dios de la maldad y lo acusan de él que él es malo. Otros dicen que él no tiene nada que ver con el mal, que él nunca podría permitir cosas malas para sus hijos y cosas así. Sin embargo, lo que la escritura enseña y la postura ortodoxa que podemos tomar desde Agustín es que Dios permite el mal a las criaturas, sus criaturas, el sufrimiento, pero no es el autor del mismo. C.S. Lewis usaba una ilustración al respecto. Decía él que nosotros podemos ignorar los placeres de la vida, podemos tenerlos y ahí van a estar, pero el dolor exige que se le ponga atención. Cuando pasamos por dolor y sufrimiento, necesariamente tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y eso es lo que sucede con los sufrimientos de la vida. Pero esto nos sirve para entender que Dios utiliza el sufrimiento y el dolor para sus propósitos. Y de esto, el mayor y el mejor ejemplo de sufrimientos está en Cristo. Él sufrió con un gran propósito, obedeciendo a Dios perfectamente, obedeciendo su ley, pagando con su vida para el rescate y la salvación de muchas personas. En la confesión bautista se nos dice de que los creyentes se identifican con Cristo cuando padecen también persecución y sufrimientos. Entonces, vemos aquí que Dios ha dejado el sufrimiento como algo muy importante. Y cuando analizamos la vida del apóstol Pablo y vamos al libro de Hechos, vemos que Dios llama al apóstol Pablo y le encomienda que predique el evangelio. Iba a ser un hombre que iba a llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y dioses de Israel, pero que iba a padecer por causa del nombre de Cristo, iba a sufrir bastante, iba a sufrir de una manera que nadie ha sufrido, por lo menos en nuestros tiempos. Y sin embargo, no solamente él ha sufrido, pero también la escritura registra los sufrimientos del apóstol Pablo, y estos están en 2 Corintios 11, 24 al 28, que lo quiero leer. Dice, eso es el apóstol Pablo describiendo sus sufrimientos. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Cuando leemos esta declaración, vemos que el apóstol Pablo está más que calificado para hablar del tema. Sin embargo, él no se enfoca en sus sufrimientos como aquello en lo cual gloriarse, sino que se gloria en Cristo. Y esto de gloriarse en Cristo lo vamos a ver también, que es un tema recurrente en sus cartas. Y por lo tanto podemos tener la confianza de que Él nos puede dar, a través de sus 3 epístolas, bastante instrucción en cuanto a cómo pasar los sufrimientos, cómo perseverar en medio de ellos. Y ese es el segundo punto. ¿Qué exhortaciones son las que el apóstol da para que perseveremos en el dolor y el sufrimiento? La primera es que permanezcamos con santidad en medio de la persecución, que sigamos buscando agradar a Dios. La segunda es que vivamos con la esperanza de la venida de Cristo. El apóstol le recordaba a las personas que estaban pasando por un sufrimiento la esperanza escatológica que Cristo vendría y rescataría a su pueblo. También recordando que Dios hace justicia sobre aquellos que son oprimidos. Por lo tanto, los opresores tienen que temer a Dios, porque Dios va a hacer justicia con ellos. Pero también le recuerda a los creyentes que perseveren en el amor.
Y si estamos pasando por sufrimientos por la causa de Cristo, no debemos de dejar de perseverar en amarnos unos a otros sin mostrar a Cristo. También nos recuerda que vivamos sin temor a los adversarios. Y eso es algo muy importante, porque cuando predicamos el Evangelio, cuando vivimos nuestra vida cristiana, a veces el temor al que dirán, o el temor a lo que me van a acusar o decir las personas, o perder alguna amistad, nos detiene muchas veces de perseverar en la fe y de seguir sufriendo tal vez insultos, tal vez ofensas por la causa de Cristo. Pero el apóstol nos dice: no teman, sigan perseverando, alégrense en las dificultades. Es otra exhortación que él hace. También le enseña a los creyentes a que soporten las aflicciones, porque éstas contribuyen a la salvación y el consuelo de otras personas. Cuando sufrimos, nosotros pensamos en el dolor que nos pasa, pero no estamos pensando en cómo Dios está usando ese sufrimiento por la causa de Cristo para salvar a otras personas. Y eso es muy bueno que lo tengamos en cuenta. También les recuerda que sus sufrimientos van a tener recompensa por parte del Señor Jesucristo en el día final. Y que los creyentes deben bendecir a aquellos que los persiguen, bendecir a aquellos que los oprimen. También les recuerda, hermanos, que Cristo es quien gobierna sobre lo visible y lo invisible. Él está sobre todo principado, poder y potestad. No hay ninguna fuerza cósmica, grande o pequeña, que pueda oponerse a Cristo. Cristo ya venció sobre todas ellas, y eso es lo que encontramos en Colosenses y Efesios. También nos recuerda no rendirnos, sino que luchar como soldados. Y esta es una exhortación que encontramos en las cartas pastorales. Encontramos la famosa exhortación: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla de la fe. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo a nosotros, ¿no? Eso es lo que Dios nos dice por medio del apóstol, que a través de los sufrimientos podemos perseverar y mantenernos firmes. Como conclusión, Dios no nos deja solos. Aquellos que sufren por el Evangelio traen gloria a Dios. Debemos perseverar en la esperanza, o con la esperanza, de la recompensa escatológica que tenemos en Cristo. Y las cartas paulinas proveen un sabio consuelo y fortaleza en medio del sufrimiento. Así es que les invito a todos a que estudien las cartas paulinas con esa perspectiva, y van a encontrar descanso, consuelo, confort y esperanza para su alma. Este es mi ensayo, y que el Señor les bendiga.